Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares. Y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un Café a Medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, otra vez a su programa de Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y como todos los viernes, 11 de la noche en punto, aquí en Positiva Radio 1490 AM, desde las montañas de Salt Lake City, Utah y para todo el mundo. Comenzamos un nuevo programa de Café a Medianoche aquí, una cita con la vida. También quiero saludar a nuestra cadena amiga que nos transmiten allá en Radio Miami Color en la Florida. Y a toda la gente que nos escucha por internet en www.positivaradio1490.com. Es un placer para mí como estar todos los viernes en vivo aquí para hablar de la vida. En los próximos 60 minutos estaremos con nuestro invitado. Nos subiremos al tren y viajaremos con él en la vida de este invitado que hoy tenemos aquí en Café a Medianoche. Les recuerdo que los próximos programas y siempre los anteriores, como siempre, pueden encontrarlos allá en nuestro canal de YouTube, Pablo Telechea con 2L. Ahí pueden encontrar otras entrevistas que hemos tenido aquí en Café Medianoche, como todos los viernes. Mi invitado de hoy es un compatriota, es uruguayo, que está, vamos a decirle, de paseo, trabajo y de gira, hoy aquí en Utah y en los Estados Unidos. Él es director y productor de cine. Joven, joven. Es padre, es esposo y amante de la vida. Y especialmente le gusta o le apasiona captar aquellas vidas o filmar o entrevistar aquellas vidas que tienen algo de enseñanza y que nos pueden dejar algo para reflexionar. Estoy hablando de Pablo Martínez Pesci, al cual le doy una cordial bienvenida. Pablo, qué gusto tenerte acá, director y productor de cine. ¿Algo más que podamos agregar a esta lista? No, buenas noches a todos. Gracias Pablo por la invitación. Es un gusto estar acá en Salt Lake City por primera vez en mi vida. Una ciudad muy linda. Me dijiste que tiene 1,5 millones de habitantes, como... Es una ciudad con mucha concentración. El estado tiene casi 3, pero Salt Lake se lleva la mayoría de la población. Como Uruguay, pero como Exacto. Montevideo. Y uno está acá y parece que no hay gente. Yeah. O sea, es increíble, es una ciudad muy linda y encantado de estar acá. No sé si algo más. Yo creo que fui otras cosas en mi vida antes de llegar a ser realizador de cine, ¿no? Nací en Dolores, en Soriano, viví ahí hasta los 20 años. Fui DJ. Trabajé en la disquería de un tío, fui al Liceo Taruselli de Dolores y a la Escuela 5, como cualquier persona que nace en el interior del país y luego se tiene que emigrar al interior a estudiar una carrera. Decidí ir a Uruguay. Bueno, también fui locutor de radio en Dolores, tuve 2 programas, uno con amigos y otro solo. Y por eso es que me fui a Montevideo a estudiar licenciatura en comunicación, que con el loco sueño y más irreal posible, que era ser dueño de una radio. Quizás lo hubiera logrado, no lo sé,
pero estudié un año la carrera en la universidad en la pública, y al año siguiente estudié la ORT, y el primer año de carrera tuve un profesor al que quiero mucho, que se llama Leonardo Barisoni, y un profesor de fotografía, y él nos enseñó a todos fotografía. A mí me encantó, me fue muy bien en todas las entregas que tuve de foto, y ahí me di cuenta que yo quería contar historias con la imagen. Él nos mandaba a hacer fotoreportajes, y bueno, ahí fue que cambié todo, que decidí que los siguientes años iba a estudiar audiovisual. ¿Cómo es posible contar la vida de alguien más? ¿Por medio de una cámara, de una imagen? ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, aprendiendo a observar, a tener paciencia, a escuchar. No es algo que se aprende de un día para el otro, y saber valorar las historias de los demás. Creo que con mucha paciencia y eso, el saber valorar y escuchar, uno va atendiendo. Ahora estamos de gira, voy escuchando historias tú me contabas ahora una historia increíble de una persona que había ido a ver la película, y así uno se va encontrando historias. Mi próxima película surge también de encontrarme con una uruguaya en Suecia, que nunca me hubiera imaginado, y creo que bueno, uno después lo va transformando, ¿no? Y lo va pensando en otro formato, que es el cine. Ujú. ¿Qué busca un relator de historias? ¿Busca identidad en esas historias? ¿Busca un lugar donde llegar? ¿Y qué siente la persona que lo relata? Ujú. Bueno, yo creo que busco un lugar a donde llegar. O sea, descubro una historia que me parece atractiva e interesante para mí, y lo primero que pienso es, bueno, que le digo a mis alumnos o por qué quiero contar esta historia. Eso es una de las primeras cosas porque historias lindas hay en todos lados, historias muy importantes, pero ¿qué me aporta a mí en lo personal? ¿Y qué le aportará a quien vaya a ver esta historia? Yo tengo que estar totalmente 100% convencido de que esta historia, además de dejarme algo muy importante a mí, el que la vea realmente se va a sentir, le va a aportar algo a su vida, se va a sentir identificado con la historia que yo voy a contar. Si no, no la hago. Y de hecho, en este tiempo que estuve haciendo Tus padres volverán, y bueno, cuando la terminé también, me encontré con un montón de historias súper interesantes, muy lindas, pero al poco tiempo las pensaba y digo, bueno, no, a mí me parecen interesantes, pero realmente, ¿qué le puedo aportar al otro? Ujú. Y ahí van quedando, están en como una pausa hasta que aparece una que realmente te cautiva, y decís, sí, esto vale la pena luchar 5 años de mi vida, 4 años de mi vida, para llegar a ese público, a esa gente. Hablemos un poquito más de Pablo Martínez Pesci, el humano, aquel que nació en un pequeño pueblo del interior que se llama Dolores, un departamento o estado, vamos a decirle, soriano. ¿Cuántos hermanos, Pablo? Bueno, yo tengo 4 hermanos varones y Ujú. una hermana, bueno, perdón, somos 4 hermanos varones, y una hermana mujer. ¿Sos el menor? ¿Sos el mayor? No, mi hermana tiene año y medio más que yo, y tengo un hermano de 10 meses de diferencia que es menor que yo soy el segundo, y después tengo 2 hermanos más que son los más chicos, los mal enseñados, Ajá. no, los más chicos de la casa, que bueno, perdón, uno tiene 29 y el otro 30, o ¿Y sea, Pablo Martínez Pesci qué edad tiene? 36. ¿Te parece una edad adecuada para estar en el cine hoy en día? Bueno, yo creo que reconozco que me pasó, yo siempre fui una persona con mucha iniciativa, en todo lo que hacía. Por eso te digo, tenía 15 años y tenía un programa de radio en Dolores, no tenía vergüenza. Y con respecto a eso que tú me preguntas del cine, yo creo que esa iniciativa me llevó a tener mi primer película, a filmar mi primer película a los 26 años.
y eso es bastante prematuro realmente, porque en el cine en Uruguay cuesta bastante hacer una película y ponerse las pilas para desarrollar un proyecto que cuesta mucho, mucho dinero, mucho sacrificio, mucho tiempo, realmente animarse a hacerlo, porque es una cosa muy difícil, porque le errás y realmente hay 5 o 4 años de tu vida que invertiste, y si hiciste las cosas mal y la película no llega, es muy duro, porque realmente hay mucho tiempo, hay muchas cosas que uno invierte en ese proceso. Y Tus padres volverán, llegó a los 36 años, a los 35 años el estreno, y fue muy lindo. A mí me habían pasado ya muchas cosas en mi vida que también me aportaron y me ayudaron a buscar el enfoque, la mirada de esta película, y bueno, como me dijo mi cuñado cuando cumplí los 30, quédate tranquilo que la mejor etapa de tu vida empieza ahora. Empieza ahora. Eh, ¿Cómo fue la niñez de Pablo Martínez? Y fue linda, como pasan los pueblos del interior, mucho tiempo podés ir a la escuela caminando, tenés los compañeritos, jugás al fútbol en el patio de tu casa, o a la pelota, cordón pelota, no me acuerdo lo que se llamaba, que la haces picar en el cordón y en el medio de la calle, y mucha bicicleteada, salir en bicicleta a los montes, abajo del puente que está en el río San Salvador, allá en Soriano, ir a la península, que es un lugar muy lindo, un parque muy lindo contra el río, y ir a nadar en el río, lindo, sano, muy inocente también la vida en aquella época en el interior, y bueno, con el paso de los años al liceo y teniendo los compañeros siempre, casi siempre viste lo que pasa en el interior, que tenés casi siempre los mismos compañeros de clase, ¿no? Sí. Continuidad. Una continuidad de la jardinera, no cambian hasta Bien. que te vas al liceo, y bueno, y ahí sí se divide un poco la pelota cuando te vas a estudiar a la universidad, en Montevideo, pero mantenés una amistad, una relación con la gente del pueblo, del barrio, y es muy sano y te hace, yo creo que, es más, fui a Montevideo bastante inocente también, en muchas cosas que pude ir descubriendo en Montevideo, pero Dolores fue muy lindo, y bueno, tengo mucha gente querida, la gran parte de mi familia, casi toda vive en Dolores, mi hermana y mis 2 hermanos más chicos, mi padre y mi madre, ya tienen familia casi todos, y tengo un hermano en Montevideo que agarró un poco para la rama de comunicación, que tiene una agencia de publicidad, y vivimos a 3 cuadras de diferencia. Sos padre hoy en día. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hija? Manuela tiene 3 años. Si ponemos en la balanza tu niñez, que acabas de describirla excepcionalmente, una niñez inocente, al aire libre, ¿cómo ves en día hoy la niñez, la juventud de hoy comparado con esos tiempos? Y si sos de aquellos padres que defendés tanto la niñez tuya y predicás mucho en el sentido, quiero que mi hija tenga la niñez que yo tuve, o sos flexible y te acomodás a las circunstancias. No, yo creo eso. Yo creo que soy flexible y que hay que acomodarse. Yo no puedo pretender de que mi vida en Montevideo, la vida de mi hija en Montevideo sea igual a mi vida en Dolores. Intento que ella tenga relación con toda su familia. Voy a intentar de viajar a Dolores todo lo que pueda, y que ella... bueno, yo vivo en un apartamento, y ya es diferente eso a cuando yo vivía en mi casa en Dolores con parque, patio y Selva de cemento. Exacto, y ella va a una placita que es muy triste, pobrecita. A mí eso sí me parte el alma, porque... ¿Y cómo manejas eso? Si sabes que se están perdiendo cosas, Y bueno, ¿cómo manejas? es que lo que pasa que es difícil, porque yo creo que con el amor, o sea, yo trato o sea, lo que nos pasa a nosotros con mi señora es que los dos trabajamos en una oficina en casa, y estamos bastante con ella, y es una niña que la hemos tratado, le incentivamos a que haga cosas, que escuche música, que dibuje, que bueno, que vea a su primito que está a 2 cuadras de la casa de ella, y que lo vea, y que bueno, no la dejamos ver por bastante tiempo no la dejamos ver la televisión.
y eso lo tenemos bastante controlado hoy en día. No sé, no, yo siento que, bueno, mi vida está en Montevideo en este momento y que puedo desarrollarme como realizador y con trabajo en Montevideo. Y en Dolores tendría otro tipo de vida. Capaz que sí, podría irme a Dolores a darle todo eso a mi hija. No lo sé, no sé, quizás algún día lo haga también. No, nunca digas nunca. Lo que tratamos es que ella sea feliz. Y sabemos que hay muchos niños que no nacen en un Dolores y que nacen en Montevideo y bueno, son grandes personas y son es así. ¿Qué había en el dormitorio de Pablo que decía, este es el rincón de Pablo? Había sí. Primero que hay cosas muy muy simpáticas que te voy a contar. Yo tenía, bueno, a mí me encantaba la música y éramos una familia de 5 hijos con padre y madre. Entonces mi padre no nos podía dar todo. A él le hubiera encantado darnos más de lo que nos pudo dar en la niñez. Después un poco la situación económica mejoró y y los que salieron más beneficiados fueron los 2 más chicos, pero bueno, pero en aquellos años yo soñaba con tener un equipo de música. ¿Un equipo de audio? Sí, de audio. Soñaba, era mi sueño. Yo eso fue en la época, sí, de los 12, 13, sí, entre los 11 y los 13 años. Lo que le llamaban mini componente, ¿te acuerdas? Exacto, y soñaba, y te digo, creo que fue a los 13 años, por ahí que yo trabajaba en la disquería de un familiar, en Dolores, y ahí estaba lleno de componentes, de música, y me acuerdo que un día agarré una caja de cartón, una radio vieja de mi casa y la pinté toda de negro a la caja de cartón, metí la radio vieja y le hice como todos los como que fuera un equipo y vos sabés que le partí el alma a mi padre. Y lo convenciste. Sí, y creo que fue terminé de partirle el alma cuando le dije, vos, escucha, suena hasta mejor. Y era horrible. Y ahí tenía un estéreo. Claro, sí, era espantoso, pero es buenísimo eso. Y tenía un rincón lleno de cassette, ahí grababa en la disquera de mi familiar, grababa mucha música en cassette, me encantaba, y tenía un rincón con un montón de cassette, ese engendro de equipo de audio, y arriba había un tablero de básquetbol. ¿Un tablero de básquetbol? Sí, lo había colgado ahí porque, no sé, porque me parecía que estaba bueno y tenía unos pósters de Coca-Cola o sí, como con imágenes de Coca-Cola, de jóvenes y había también me acuerdo que iba a la Coca-Cola porque siempre sacaban como calendarios lindos y los pedía la Coca-Cola de Dolores, iba y los colgaba ahí, era mi calendario ese era mi rincón, que cuando me fui a vivir a Montevideo, un día vuelvo a mi dormitorio y estaba todo pintado, había un caminador y el órgano de mi madre y ya no era más mi dormitorio. Y eso fue un impacto para mí también, decirme de que me di cuenta de que algo había cambiado ahí, de que ya no era mi casa y que era la casa de mis padres, ¿no? Qué interesante ese cambio. Sí, interesante. Sí, fue como un golpe así. ¿Tus padres siempre te apoyaron en tus sueños? Sí, me apoyaron, sobre todo, bueno, ambos, ¿no? Los dos, pero mi padre siempre le costó mucho entender lo que yo hago, porque mi padre siempre fue un trabajador y él, claro, es como que, no sé cómo decirlo, pero su trabajo es que está claro, él tiene una tornería, es tornero y hace dinero con eso, y lo mío es como algo medio, claro, es artístico y cuesta mucho y lleva tiempo. Y entonces él nunca supo bien, cuando le dije que iba a estudiar comunicación, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué es? ¿Va a terminar en una radio o va a terminar en dónde? O sea, no, le costó mucho entenderlo. Y entender, bueno, cuando iba a hacer cine y todo también, ¿no? Cómo se puede ganar dinero con esto. Y hasta, bueno, él aún así, a pesar de todo, de no entender, de que él siempre tuvo un oficio y él podría haber pensado, ¿por qué no sos abogado, contador o tener un oficio, yo que sé, tornero igual?
siempre me apoyó y bueno, por suerte me ha dicho que se ha sentido muy orgulloso y ya está, eso para Ok. mí es muy importante. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 31 años. 31 años. Sí. Cuando te casaste y pensando en la profesión que tenías, ¿sentías seguridad de poder mantener una familia con una profesión que, vamos a decir, en Sudamérica y más específicamente Uruguay, no es una profesión que tal vez dé tanto dinero, no hay tanto mercado Ujú. como estamos en Estados Unidos, Hollywood? Sí, sí. Este, ¿Dudaste en algún momento de tirar la toalla y decir, ahora es otra exigencia, ya estoy casado, de formar una familia? No, 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 porque yo, bueno, en ese momento quizás estaba hasta mejor de trabajo que ahora, Ujú. pero no, no dudé, porque yo creo que es muy sacrificado hacer cine, pero es mi sueño y eso yo lo he tenido claro. Obviamente mi familia no va a pasar hambre nunca y si tengo que tomar determinaciones en mi vida que de repente me tengan que hacer alejar del cine, que creo que no lo va a pasar porque yo puedo, no sé, tener un carro de pancho igual y de hot dogs Ajá. y seguir desarrollando mis proyectos. O sea, creo que el cine siempre lo tomé como algo paralelo a mi trabajo real como de que la productora mía, que hago videos corporativos para empresas. Bien, Entonces eso, bueno, creo que si mañana tengo una papelería, igual voy a seguir desarrollando cine, ok. porque es algo que me hace muy bien, entonces por eso no dudé, yo dije, yo tengo que hacer esto y Y- tengo que manejar, intentar de que esto que hago vaya en paralelo con mi trabajo o con lo que vaya a ser realmente mis ganancias para mantener la Bien. familia. Eso es así. Y te pregunto, ¿cómo es posible mantener ese sueño vivo, pero que a veces hay que hacer una pausa en la vida? Tal vez no has llegado a ese momento, o tal vez no vas a llegar, Ujú. pero a veces hay gente que nos encontramos en la vida que con el sueño que hemos tenido siempre, a veces tenemos que hacer una pausa y, como se dice en inglés, dejarlo stand-by y empezar a otra vía, porque otros requerimientos tenemos, o otras responsabilidades o prioridades. ¿Cómo es posible seguir manteniendo ese sueño con el motor encendido? Tal vez no avanzar tanto, pero tenerlos encendido al motor. Te pregunto esto, Pablo, por el hecho de que muchos hispanos cuando emigran, y yo sé que Ujú. vamos a hablar más adelante, la película Tus padres volverán, que por esa razón estás en los Estados Unidos, ¿no? Que habla de inmigración. Pero muchos hispanos cuando emigran a los Estados Unidos u otro país, eh, como que archivan su pasión, su sueño, su talento o su oficio y comienzan a hacer algo totalmente diferente que jamás soñaron. Empezamos a hacer hamburguesas, a trabajar en limpieza o esto o lo otro. Y llega un momento que a veces nos oxidamos. Ujú. ¿Cómo es posible mantener un sueño stand-by vivo para después reanudarlo? No, mira, no sé bien. Yo creo que hay que confiar en que perseverar y confiar en que no olvidarlo. Si bien uno puede parar un momento y me pasa con el cine también, porque son 5 años. En Uruguay se demora eso o 4 en 5 o 4 años en estrenar una película. Entonces, obviamente hay otras obligaciones y todo que hay que tomar y hay veces que inclusive tu vida avanza mejor que lo que avanza la película en este caso en el cine, ¿no? Mm. Pero yo creo que no hay que olvidar si alguien tiene una pasión, un deseo de hacer algo, ya sea hacer el Camino de Santiago igual o escribir un libro o tocar la guitarra, y tiene que dejar porque su casa es un caos, tiene que trabajar más horas, buscar en un momento ese espacio, ese tiempo para poder retomarlo. Bueno, si pasó un año, pasó un año, si fueron un mes, fue un mes, pero los sueños o las pasiones nuestras son los que nos hacen felices también, o Bien. nos llenan parte de nuestra vida. Lo puede hacer la familia, lo puede hacer tu trabajo, pero en este caso de tener un deseo de ser algo, o de aprender algo y poder desarrollarlo, es muy importante no olvidarlo, no dejarlo. Uno puede hacer la pausa. A mí me pasó que en el año 2013 yo ya iba desde el 2010 iba 3 años desarrollando la película y a la película le iba recontra bien en el exterior,
había ya ganado algún premio como proyecto y estaba siendo súper valorada por gente que sabe mucho de cine en diferentes partes del mundo, y en Uruguay no había forma que ganara un fondo. Y ya mis personajes me llamaban y me preguntaban, che, pero ¿qué pasa? Porque que no pasa nada, que como veían que el proyecto no avanzaba, digo, ¿no? Y bueno, y le digo, no, yo estoy esperando los fondos, cuando los tengan arrancamos. Y le decía a mi señora, vos, estoy re mal porque siento que, bueno, me casé, tengo un lindo trabajo, estoy laburando bien, tengo una niña, había nacido Manuela, y sentía que estaba arrastrando una piedra enorme de que veía que el proyecto estaba re bien y no había forma de ganar un fondo. Y ese año gané el fondo, ganamos el fondo, y eso nos permitió hacer la película después. Pero por eso, a veces las cosas hay que parar, hay que esperar, hay que tener paciencia, pero no abandonarlo. Pero a menudo es más fácil tener paciencia en un lugar donde el mercado del cine, de la imagen, es muy exitoso. Vamos a hablar de Estados Unidos. Pero en países donde tal vez el mercado, si bien hay talento y hay pasión, pero no están los recursos. ¿Cómo puedes mantener viva una esperanza y decir, ya va a salir, ya va a salir? Y bueno, porque lo crees que va a salir, o sea, no sabes si va a salir, no sabes, porque siempre va a depender de otro de que te dé ese dinero para hacerlo, pero tenés que, de alguna forma te haces fuerte en eso, y muchas veces yo me enojé, o me sentí re mal porque pasaba un fondo, pasaba otro fondo, y eso en Uruguay es una vez al año. Y hay 2 o 3 fondos y si no agarras uno de esos... Cuando hablamos de fondos nos estamos refiriendo a patrocinio, ¿correcto? Sí, claro, y es del Estado, porque Uruguay es un país tan chico que no es como en otros países, por ejemplo, voy a citar México o Brasil, donde hay empresas privadas muy grandes que tienen, ellos descuentan impuestos en la declaración de impuestos, en la declaración de impuestos al apoyar claro. Cultura. Pero en Uruguay no existe eso. En Uruguay existe, pero lo que pasa es que tenemos un mercado tan chico que las empresas realmente el único dinero que aportan al año es para el carnaval. Pero después realmente es muy difícil convencer a una empresa de que te dé, no sé, $10.000 o $5.000 para, aunque que descuente el 70%, porque descuentan el 70% de impuestos. Pero te pregunto, ¿crees que aún así ha mejorado la cultura cineasta en Uruguay, la cultura de aportar, de apoyar, ha mejorado? ¿Y seguirá mejorando? Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí, que siga mejorando. Es difícil. A veces que la asociación de productores a la cual pertenezco ve que pasa el tiempo y no pasa nada, o está estancado y es un cuesta arriba enorme, pero sí ha mejorado. El cine en Uruguay ha mejorado muchísimo en la educación y en la tecnología, gracias a la que podemos hoy acceder a mejor tecnología, pero también ha mejorado desde el 2005. Se creó el Fondo de Fomento Cinematográfico, que había solamente un fondo, que era el fondo del FONA, que es un dinero que se recauda de los impuestos que le cobra la Intendencia a los canales de televisión y canales de cable por transmitir por cable. Bien. Y de ahí se saca un dinero para que ayude, es una ayuda al cine, ficción y documental, claro, pero era el único. Y después apareció el Fondo de Fomento Cinematográfico, que es un fondo también que es aporte a través del MEC para el cine, para el Instituto de Cine del Uruguay, el ICAU. Y aparecieron otros fondos de Montevideo Socioaudiovisual y de la Oficina de Locaciones, que es un dinero también que se recauda de ganancias que se tienen por ejemplo, por cobrarle a las productoras de comerciales. Pero te pregunto, ¿qué tanta participación o influencia tiene la política de Estado en estas cosas? ¿Influye mucho un gobierno, sea el cual sea, el color del gobierno? Sí. Pero la política de Estado que ejerza un gobierno oficialista, ¿influye mucho a la hora del mercado de cine, de un productor independiente como tú? No influye nada, o sea, se creó el Fondo de Fomento, pero realmente debería influir mucho más, debería haber una política cultural hacia el cine. Por decirte una cosa, debería haber más apoyo para recaudar más dinero para poder hacer más películas. El cine es
a través del cine se conoce nuestro país, se conoce nuestra cultura, y también eso para el exterior, pero para adentro del país sería importante que haya una política cultural del cine, para que haya, por ejemplo, mejores lugares donde presentar las películas, que no hay salas independientes en Montevideo buenas. Okay. Ahora posiblemente con ayuda de la Intendencia va a haber una sala para la Cinemateca. Te invito a ir a una pausa. Y Pablo, una cosa más, vamos a la pausa. Y debería haber una política para que las escuelas y liceos del país puedan ver cine nacional. Bien, cuando volvamos vamos a hacer énfasis en la niñez, en la cultura de ir de a poquito en los niños, contagiando esta cultura de lograr los sueños, o de tener sueños al menos. ¿Okay? 11:30 de la noche, amigos, estamos aquí en Positiva Radio 1490 AM. Esto es Café Medianoche. Vamos a una pausa comercial. Volvemos con nuestro invitado de hoy, Pablo Martínez Pesi, director y productor de cine uruguayo que está de gira aquí en los Estados Unidos. Ya volvemos. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Soy de Guatemala y Monte de Santidad es mi casa. Soy de Honduras y Monte de Santidad es mi casa. I'm from Salt Lake City and Monte de Santidad is my home. Yo soy de El Salvador y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy de Puerto Rico y Monte de Santidad es mi casa. Yo soy mexicana y Monte de Santidad es mi casa. 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 Monte de Santidad es mi casa y también puede ser tu casa, ahora en su nueva dirección, 1930 West, 2320 South, en la ciudad de West Valley City. Te esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde y martes 7 de la noche. Recuerda, Monte de Santidad, mi casa, tu casa, ahora en su nueva dirección, 1930 West, 2320 Sur, en West Valley City. Más información, 801-953-9735. Jesucristo nuestro Salvador, Monte de Santidad, nuestra iglesia. La casa de Dios. Legend, fotografía y video. Captura para siempre los mejores momentos de tu vida. Grabaciones y fotografías 100% profesionales. Grabamos videos musicales y hacemos sesiones de fotografía para todo tipo de eventos. Calidad y servicio garantizado. Reserva para tu evento. Llámanos al 801-259-0226. 259-0226. Legend, fotografía y video. Amigos, ¿cómo están? Soy Pablo Telechea y les invito que todos los sábados ahora me escuchen en lo que más importa a las 8 de la noche aquí en Positiva Radio 1490 AM para Utah, Estados Unidos y todo el mundo. Un programa de debate, análisis, conversación clara y directa sobre los principales temas que más afectan nuestra vida en este país y nuestra familia. Los invito entonces todos los sábados a las 8 de la noche en lo que más importa aquí en Positiva Radio 1490 AM. A la hora del antojo, la comida, cena o almuerzo, ven a Chungas Restaurant. Si estás a dieta, tenemos ensaladas. Y si estás de antojo, tenemos el auténtico sabor a México lindo y querido. Guaraches, gorditas, sopes, pambazos, alambres, tortas y mucho más con el mejor sabor e higiene. Chungas Restaurant. Te esperamos en el 180 South 900 West en Salt Lake City. Abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche. Chungas Restaurant. Adonai Tech es una compañía que ofrece soporte de network y multimedia, reparación de computadoras, actualización de páginas web, instalación y mantenimiento de programas para negocios, como también instalación de video de seguridad. Además, servicio permanente 24 horas, los 7 días de la semana. Información llamando al 786-452-7528. Adonai Tech. 786-452-7528. 786-452-7528.
Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Amigos, seguimos en sintonía aquí en 1490 AM, Positiva Radio AM.com y también en Radio Miami Color, que nos sintoniza desde las montañas de Salt Lake City, Utah. Son las 11:36 de la noche, 10:36 horario pacífico, allá en la costa oeste de los Estados Unidos, que tenemos mucha audiencia allá también en México, la gente que nos escucha de México, de Colombia, de Paraguay, Uruguay, Argentina. Bueno, siempre estamos conectados con ustedes y les recuerdo que este programa es traído y patrocinado por Worker Compensation Fund, amigos. Que Worker Compensation Fund, ustedes ya conocen, una organización no lucrativa que vela por los derechos del trabajador en casos de accidente de trabajo. No importa si tú tienes o no documentos legales en los Estados Unidos, y si tienes un accidente, tú tienes derecho. Es un proceso, hay que reportar el accidente, hay que denunciarlo, y tú tienes derecho a compensación médica por los gastos, a compensación por la pérdida de trabajo, los días laborales. Worker Compensation Fund te defiende gratuitamente y a que tus derechos valgan y puedas recibir una compensación justa por el accidente. Te recomiendo que llames a Worker Compensation si has tenido un accidente, especialmente en los últimos 6 meses. Y no lo has reportado, te recomiendo que llames al 385-351-8000. 385-351-8000 Worker Compensation Fund. Y también Utah Foster Care Foundation, amigos, que actualmente en el estado de Utah hay más de 2.700 niños que han sido removidos de sus hogares por negligencia, abuso de sus padres. La corte, el gobierno, protege a estos niños, los retira de estos hogares violentos y los acomoda, vamos a decirle, en hogares temporales, con padres temporales. 2.700 de estos 2.700 son hispanos en el estado de Utah. Y por ende es sabio que uno pueda ayudarle a estos niños a mantener al menos la cultura, el idioma, cuando estos niños son removidos y van a un hogar nuevo. Es decir, padres hispanos son necesarios para cuidar a estos niños hispanos. Te puedes convertir en un héroe de estos niños. Los niños traen vida y puedes cambiarle la vida a estos muchachos. Te recomiendo que si contemplas o tienes más preguntas sobre este cuidado temporal, adopción es disponible también y gratuita, que llames a Utah Foster Care Foundation al 801-994-5205. 801-994-5205. Perfecto. Amigos, estoy aquí con mi invitado de hoy, uruguayo, compatriota, director y productor de cine, Pablo Martínez Pérez. Está de gira en los Estados Unidos, estrenando la película Tus padres volverán. Habla de inmigración. Habla de muchas cosas, que más en unos minutos vamos a hablar con él sobre este tema. Hemos hablado de su niñez, hemos hablado sobre los sueños, es casado, es padre y muchas cosas más. Te pregunto, Pablo, ¿la esposa apoya estas locuras de agarrar una cámara y irnos a visitar y filmar vidas de otras personas? Sí, apoya. Y bueno, nosotros nos conocimos cuando yo ya hacía esto, así ya que... tenías una cámara en la mano. Sí, así que ya no... No hay reclamo. No hay reclamo, pero no, sí apoya y le gusta, y ella me ayuda mucho en muchas cosas y me banca, ¿no? Como te decía, hay momentos que estás muy mal y te ayuda. Y sí, por supuesto, me acompaña, y ahora nos acompaña también nuestra hija, ¿no? Que ella decía la plica de papi, ¿no? Estaba estrenando el año pasado y la plica de papi, y había carteles por todo Montevideo de la película, y íbamos en el auto y la señalaba y me decía, ¿no? Entonces sí, por supuesto. Ana me ha dado una mano muy grande en muchas cosas con la película y con lo que hago, y bueno, ahí vamos, en este momento los tres juntos para adelante. ¿Qué efecto pensás que causás en un hijo, o muchos hijos, o un padre que nos esté escuchando hoy, cuando sos persistente en tu sueño? Y no estoy diciendo que tengas la fantasía de que tu hija siga en el cine, puede ser cualquier profesión, pero ¿qué efecto pensás que un padre causa cuando un hijo ve a su padre persistente, soñador, aventurero, porque se necesita ser aventurero, ¿no?
¿Qué efecto un padre causa en un hijo así? Que se puede, yo creo que, bueno, eso lo vi en mi padre, o sea, que trabajando, siendo honesto, realmente mi padre siempre tuvo un sueño que era mejorar en lo que él hacía porque a todos nos iba a ir bien si él lo lograba, y también se veía, hasta el día de hoy veo cuando él logra hacer algo que lo satisface mucho. Yo creo que eso se transmite a los hijos, o sea, los hijos cuando te vienen y te cuentan algo y de su oficio, y yo creo que Manuela también ahora es muy chiquita, pero algo va a ir, de a poco se va dando cuenta de las cosas y bueno, yo creo que se transmite eso, ¿no? De que realmente hay una ilusión del hijo de ver realizado los sueños de su padre, y así después el padre verá con ilusión cómo su hijo realiza sus propios sueños. Yo creo que hay que incentivar a los hijos, como me incentivó mi padre a mí, a creer en lo que uno quiere hacer y soñar y perseverar para poder lograr las cosas, ¿no? Cuando comenzaste específicamente en esta película, Tus padres volverán, que se trata de una historia real, algo que sucedió en Uruguay en los años 80, de gente exiliada, de que tuvo hijos desparramados por todo el mundo y siempre con esa incertidumbre de que no puedo entrar a mi país porque fui exiliado, pero quiero que mis hijos sí lo vean. Y bueno, se llegó a la conclusión de que estos niños podían ir a Uruguay solos en un avión. Lograste entrevistar a estos niños ya crecidos, ya grandes. ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Se te criticó? ¿Tuviste apoyo? ¿Cómo manejás esas cosas? En un pueblo, de nuevo repito, en un pueblo donde el estigma, la cultura en cosas nuevas, así como tu padre te decía, en esto te vas a meter. ¿Cómo manejás la crítica? ¿Cómo manejás la contra, la negatividad? Ya que el pueblo, soy uruguayo y puedo hablarlo, el pueblo uruguayo es negativo, es pesimista. ¿Y cómo manejás la falta de recursos? Porque también es una característica de un pueblo hispano, falta de recursos. ¿Cómo manejas todo eso? Bueno, con respecto a las críticas, uno va aprendiendo, ¿no? Primero te choquea un poco y decís, la pucha, te duele, a veces, bueno, por suerte la película le fue muy bien y realmente la gente la apreció y le sorprendió la gente la película. Pero bueno, hubo, por supuesto, como siempre, hay críticas en lo que uno hace, y bueno, en un momento uno lo choquea un poco y le da pena de repente que hay gente que de repente no está tan alineado como uno piensa. Ojo que puedo estar equivocado también, pero que sobre todo que me parece que hay gente que se cierra en una sola mirada de las cosas y eso no ayuda. Me parece que yo lo que traté de lograr con esta película es que nos sentemos en paz a verlo y que podamos sacar conclusiones y entender a los demás. Y eso a mí en algunas críticas me apenó y me apena, porque sí sé que siguen estando todavía, pero es parte de nuestra cultura, de lo que tú decías del Uruguay, y bueno, creo que si la película los provocó y te provoca también desde un lado que no te gusta o que no estás de acuerdo con lo que se dice, está bueno, porque de alguna manera te pinchó y te hizo pensar un momento, aunque no esté de acuerdo, pero te hizo pensar un poco en lo que, en que también hay otras miradas y otras historias que tienen que ser escuchadas y valoradas para crecer, para aprender a ser un poco mejores y también revisar o revisitar nuestro pasado, sacando conclusiones y bueno, ver que de repente también nos podemos haber equivocado o haber acertado. O sea, en la lucha es así. ¿Te has equivocado en alguna película que has hecho? Bueno, no sé, yo por ejemplo con el caso de Tu padre volverá estoy sumamente satisfecho y fue una cosa que lo sentimos así cuando terminamos el montaje de la película con la editora. Dijimos, yo no le cambiaría nada, y hasta el día de hoy no le cambiaría nada.
A la otra película, sí, a la anterior, yo creo que me faltaba bastante experiencia en muchas cosas. Aún así no fue lindo, no fue bien con la peli. Ajá. Hoy en día le sacaría 15 minutos, por ejemplo. Y te equivocás, sí, o sea, siempre no podés estar... obviamente no vas a hacer todo bien. Y también otra cosa que aprendí con respecto a la crítica es que cada persona que va a ver una película, una obra de arte, trae su propia historia consigo. Su ojo crítico. Sí, y su propia historia, su forma de pensar, su idiosincrasia, no sé, su forma de ver la vida. Okay. Entonces, obvio, yo no voy como artista, como realizador, yo hago una película y voy hacia un lugar donde me parece que ahí estoy descubriendo algo y estoy contando una historia. No voy a satisfacer a todo el mundo, ni todo el mundo se va a quedar súper conforme. Obviamente hay personas que no le deben gustar los Picasso y hay personas que no le deben gustar los Dalí y hay personas que sí. Y en cuanto a los recursos, te vuelvo a preguntar eso, por el hecho de que es fácil a veces subirnos el éxito al hombro. Cuando, por ejemplo, tengo un hijo exitoso, me lo pongo a mi hombro, es gracias a mí, es mi hijo, ¿no? Pero cuando aquel hijo se equivoca y tiene sus errores, decimos, bueno, son sus decisiones, ¿verdad? En caso, a veces, cuando se trata de un productor con sacrificio, un joven independiente, ¿qué tal los gobiernos? ¿Apoyan cuando este joven todavía no se conoce o simplemente apoyan realmente cuando aparece el éxito? Oh, mirá, hay que apoyarlo a este hombre, mirá, ya está teniendo éxito. ¿Has sufrido eso cuando los gobiernos solamente apoyan a aquel que ya triunfó y nunca aportaron nada antes cuando no era conocido? Bueno, es claro que cuando uno ya es conocido es más fácil, ¿no? Okay. Pero sí hay apoyo. Yo creo que cuando haces algo que realmente está contando algo nuevo, vale la pena ser mirado o escuchado, y sea una obra de arte como una pintura o una película o una banda de música, si está bueno y cuenta algo y sirve y aporta, sí, de alguna manera es apoyado. Obviamente cuesta un montón llegar. Hay un montón de realizadores, un montón de músicos que están, todo el mundo tienen su sueño que quieren cumplir, sienten que están, cada uno, el que escribe una canción, que está aportando algo nuevo y que lo está haciendo de la manera que más le gusta y que cree que es la mejor. Entonces es muy difícil, pero sí llega el apoyo. Yo creo que antes de esperar que te apoyen, hay que realmente esforzarse para que lo que vas a hacer esté bueno y le metas toda la cabeza posible para que te sea más fácil. Yo creo que es así. Yo a mis alumnos, a veces cuando doy los cursos de producción y todo, les digo, esfuércense porque su carpeta sea la mejor carpeta de todas las carpetas que existan en ese fondo. Es decir, no podemos pedirle a los demás que hagan algo que nosotros todavía no estamos dispuestos a hacer. Exacto. Okay. Su carpeta tiene que ser la mejor carpeta de proyecto, la mejor escrita, tiene que revisar, repasar y tiene que realmente, si es una historia que, no sé, de repente es conocida o un tema conocido, algo nuevo, importante, el punto de vista de ustedes que le van a dar, tiene que realmente ser impactante e interesante para quien la lea. Estás por primera vez en Estados Unidos, ¿no? ¿Correcto? De gira. Sí. Hablemos un poquito del cine de Hollywood. Tiene mucho, ha logrado mucho el cine de Hollywood. Últimamente el cine hispano también va a la vanguardia. Pero, ¿qué pensás, en tu opinión, qué es lo que le sobra a Hollywood y qué es lo que le falta? ¿Y qué es lo que le sobra al cine hispano también, o latinoamericano, y qué es lo que le falta? A Hollywood le sobra mercado, le sobra posicionamiento, le sobra dinero, pero le faltan historias, que es lo más importante de todo. El cine de Hollywood logró ser una industria gigante que se apodera de los mercados de audiovisual de todo el mundo, de las pantallas de todo el mundo, que es un cine creado en el 90% para vender popcorn y Coca-Cola, que ahí está la verdadera ganancia de las salas de cine. Es que está a la vista de que es un show,
todo el tiempo, los Oscar, todo es un show, y que hay una manipulación de mercado para ventas y ventas y ventas, y realmente le faltan buenas historias. 2x3 aparece una buena, es cierto. Sobre todo en los últimos años, que hemos tenido una plaga de historias de superhéroes y de destrucciones masivas de todo tipo, y han quedado atrás historias que realmente aportan o dejan algo más interesante dramáticamente para la historia de cada uno. De hecho, hay muchas historias, muchas películas que le ha ido bastante bien en los Oscar o en Hollywood, ha sido películas de un corte más independiente, de bajo presupuesto, con buenos guiones, que han logrado Little Miss Sunshine, Juno, aquella, la de la muchacha que era negra y era como discriminada, ahora no me acuerdo, pero la del chico que estaba en un barco con un tigre toda la película también. Bueno, sí, esa, pero bueno, esa es Ang Lee, ya, esa tiene un presupuesto grande, pero bueno, son buenas películas, pero bueno, hay muchas películas que son de corte más independiente, de bajo presupuesto, que desarrollan temas sociales, dramáticos, que son más interesantes que la mayoría de las cosas que se hacen. Y la segunda pregunta, ¿qué le falta y qué le sobra al cine latinoamericano? Bueno, le falta presupuesto, le falta apoyo de los gobiernos, le falta que los gobiernos apoyen económico, con temas más económicos, y que generen cuotas de pantalla, espacio para que las películas, como te decía, lugares, espacios para que las películas se puedan proyectar, que no estén un fin de semana o dos y ya las bajen porque le dan los peores horarios para ver a las 3, 4 de la tarde, que ni mi madre va a verla, y sin embargo a las 8, las 7 de la tarde, las 10 de la noche meten el prime time, en el horario prime time, películas como El Hombre Araña, y son películas, necesita ese tipo de apoyo de parte de los gobiernos, más difusión, lugar para pantallas, necesitan pantallas y necesitan dinero. Eso es lo que le falta, y lo que le sobran son buenas historias. Que el cine norteamericano, los distribuidores y los exhibidores, con el paso de los años le han dicho, o de alguna forma le han metido en la cabeza a los países latinoamericanos, que el único cine entretenido que vale la pena ver es el cine de acción de las películas norteamericanas, y que el cine, nuestro cine y esas historias son aburridas, pesadas y no aportan. Pero sin embargo el hispano a veces es cómplice de esto, que no consume la película latinoamericana. Pero es por eso. Pero el hispano quiere escuchar también sus historias, no está interesado. Lo que pasa es que realmente, mirá que pasa toda América Latina. Este es un problema de toda América Latina. No es un problema del Uruguay o de Chile o de Argentina. La industria del cine norteamericano ha dado esa imagen del cine uruguayo y del cine latinoamericano. Porque entonces lo que pasa también es que mucha gente quiere ver. Y de repente, lo que nos falta, una de las cosas que nos falta es dinero para la promoción del cine. Porque claro, vienen estos blockbusters enormes, todo preparado de Estados Unidos hacia América Latina y el mundo, con las campañas, con el dinero, con todo pronto, con grandes actores increíbles y efectos especiales. Entonces nuestro cine queda chiquito. Y nuestro cine, lo que no logramos que entienda la gente, que nuestro cine es un reflejo de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Si no consumimos nuestro cine, no sabemos quiénes somos realmente. Me pasó ¿Quiénes fuimos? Y me pasó cuando llevé a ver a mi sobrina María Pía a la película Anina, la película animada, Anina, y Anina es una niña que usa túnica blanca con moña azul y viaja en ómnibus por la ciudad y unos urbanos, y va y come tortas fritas,
Y yo pensaba mientras ella miraba la película, qué increíble, esta niña está viendo una película que ella puede reidentificarse con un montón de aspectos de esta película, y no es una película de hadas, ni de madrinas, ni de Peter Pan, ni nada por el estilo. El tiempo se va y quería aprovechar los últimos minutos para, se podría decir, preguntas que requieren un sí o un no de como respuesta. ¿Crees en Dios? No. No crees en Dios. ¿Le tenés miedo a la muerte? Sí. ¿Por qué? Porque la vida es divina. Es muy linda. ¿Y qué temor tenés a la muerte? Y el temor de la muerte es perder todo esto que tenés, el perder de las personas que querés, el perder de tener oportunidades, de sueños. Siento que voy a perder eso. No sé si hay una vida después o no lo puedo saber y nadie me lo puede asegurar. Entonces, por el momento sí, le tengo miedo. Estoy lejos todavía, espero. pero bueno, me queda mucho por vivir y disfrutar. Así que sí. Bien. ¿Y qué pensaría los demás de la muerte de un Pablo Martínez Pesci? ¿Qué dejarías pendiente y qué pensaría la gente de vos si te vas un día? ¿Qué diría tu esposa, tu hija? Bueno, no, me imagino que lo que quiero que diga mi esposa y mi hija es que fui una buena persona y que las quise mucho y que las acompañé, y que pude dar lo que dio lo que pudo, ¿no? Y que las deje satisfechas de alguna manera y me recuerden bien. Y la gente, yo creo que como estoy en esto metido del cine y quiero que a través de mi cine, de mis películas y mis historias aportar algo, quiero que quede una marca de que digamos, este tipo por lo menos habló de estas cosas y nos hizo pensar en estas cosas. Yo creo que ya lo estoy logrando, pero bueno, de repente van a venir otras generaciones y otra gente que no va a tener la oportunidad de conocerme y de repente saque de por ahí una biblioteca olvidada una película que se hizo sobre un pueblo del interior del país o de un avión lleno de niños y les deje cosas que recordar de aquel pasado que ellos no, obviamente están sumamente lejos. Hoy se estrenó tu película Cancer Lake City, histórico, en Utah. La gira sigue. ¿Hay más proyectos en Pablo Martínez? Sí, hay un nuevo proyecto, un documental también, una historia de una niña que se exilió con su mamá y sus hermanas a Estocolmo cuando la dictadura uruguaya, y por 14 años mantuvo un diálogo a través de cartas con su papá preso político en el Uruguay, en el penal de Libertad. Su papá estuvo 14 años ahí. ¿Qué buscas con esta película? Quiero reflejar la pasión y el amor que unió, a pesar de los diferentes momentos de la situación de vida que tenían cada uno, como a pesar de estar alejado, de no poder estar juntos, de vivir con mucho dolor y en la distancia, ellos dos y su familia pudieron combatir eso y con mucho amor, y trataron de estar juntos a través de 2 carillas escritas. Si te encontrás con un niño, una niña o niña, y tenés la oportunidad de solo darle un solo consejo y no verla más, ¿qué consejo invertirías en ella? ¿Qué le dirías? Te digo, hoy me presentaron al hijo del dueño de esta emisora y iba a estudiar audiovisual, y más allá de que, digo, de estudiar o no audiovisual, cualquier otra cosa, le diría que busque esos sueños, que busque, que defina qué quiere hacer, que siga para adelante, que persevere siempre en lo que quiere hacer. Le va a costar mucho todo cualquier cosa en la vida nos cuesta, pero creo que con perseverancia y manteniendo viva esa llama de los sueños y de ir hacia adelante, y le dije una cosa también, de tener mucha iniciativa. Yo las cosas que hago, todos los proyectos y los cortos, filmé 14 cortos, los hice por tener la iniciativa de hacerlo, de pararme y decir lo voy a hacer, y una vez que decido hacerlo, voy detrás de ese sueño con mucha perseverancia. Te agradezco por haber estado acá. El tiempo se fue, Pablo.
Gracias, Pablo. Y un placer por tenerte acá en los estudios. Fue un encanto conocerte y me encantó la entrevista. Fue una de las más lindas que me han hecho. Muy bien, me alegro muchísimo. El mundo le abre paso al que sabe dónde va. Muchas gracias. Y vos sabés dónde va. Amigos, nos encontramos el próximo viernes, aquí en Café a Medianoche. Gracias por su sintonía y, como siempre, nos subimos al tren de la vida de alguien, lo conocemos, nuestras preguntas son para él, las respuestas que él da muchas veces son también nuestras respuestas. Nos encontramos, bye bye.